Hola a todos. Avanzamos un capítulo más en nuestra serie llamada Ben Yosef, explorando el intrigante proceso de concepción desde una perspectiva única que combina ciencia y fe. Descubriremos cómo la genética y los misterios divinos se entrelazan en esta fascinante narrativa. En este episodio llamado ADN, vamos a explorar temas importantes como la genética y cómo se relaciona con nuestra creación, así como los avances científicos que nos muestran verdades que antes considerábamos divinas. Veremos cómo el ADN nos ayuda a entender mejor el mundo y desmitifica antiguas creencias. Queremos que formes parte de esta serie. ¿Tienes alguna pregunta o reflexión sobre este tema? Déjala en los comentarios. Estaré seleccionando la pregunta más interesante para responderla en un próximo vídeo explicativo. Esta es tu oportunidad de unirte a nosotros y profundizar en este fascinante tema. Hoy veremos los capítulos 3 y 4. Acompáñanos mientras descubrimos cómo la ciencia y la fe se entrelazan para revelar nuevos misterios sobre nuestra existencia. No te lo puedes perder. Vamos a empezar. Capítulo 3. Revelaciones sobre el ADN y la divinidad. En este capítulo encontraremos preguntas reflexivas, porque a menudo absorbemos conocimientos sin tomarnos el tiempo para reflexionar sobre su lógica y autenticidad. Por ejemplo, consideremos las normas que Dios estableció como nuestra referencia principal y objetiva. Echemos un vistazo a estas normas para obtener una perspectiva más clara. Dios mismo prohibió las mezclas. Por ejemplo, no se pueden sembrar dos frutos distintos juntos, ni arar la tierra con un buey y un asno juntos, ni se puede mezclar el lino con la lana. Dios prohibió también la mezcla sexual entre parientes, entre personas del mismo sexo, entre animales, como por ejemplo, una gallina con un cerdo, o un burro con una oveja. Incluso entre seres humanos y animales, conocido como zoofilia. Biológicamente la reproducción entre humanos y animales es imposible, debido a las diferencias genéticas básicas entre las especies. Por lo tanto, no es posible que una mujer quede embarazada por un caballo, un perro, un pajarito o un tiburón. Ni un hombre puede tener un hijo con un pato o con una jirafa. Aquí nace otra pregunta importante para reflexionar. ¿Cómo se puede explicar que aquel Dios que detesta las mezclas y las ha prohibido, y es dueño de la creación y ha hecho distinciones biológicas y puesto normas y límites? El mismo Dios que ha dicho que no es hombre ni hijo de hombre, que también ha dicho que no sufre ningún cambio. Esto incluye cambios físicos, lo digo para entendernos mejor. De pronto, decidió mezclarse con una humana, que además está casada o prometida en casamiento, para tener un hijo con ella. El espermatozoide, con un 50% de ADN de cada progenitor, desafía las nociones de divinidad pura. La producción de testosterona, y el papel del hombre en la transmisión del sexo, nos alejan de la antigua idea de ser mitad Dios y mitad hombre. En tiempos antiguos, era común engañar a las personas que carecían de educación y acceso a la información, incluso aquellos que no tenían la habilidad de leer, ya que la ciencia no estaba tan desarrollada como en la actualidad. Se podía manipular fácilmente a la gente para que creyera en dogmas religiosos y así mantener el control sobre ellas. Sin embargo, esos tiempos han quedado atrás. Vivimos en una era donde tenemos acceso a una gran cantidad de información, y contamos con antecedentes históricos que nos permiten analizar, estudiar y verificar. Además, hemos alcanzado avances científicos significativos. La concepción virginal no tiene fundamento científico. Dios opera dentro de las leyes naturales que Él mismo estableció. Los milagros espectaculares descritos en la Biblia tienen su explicación, como la apertura del Mar Rojo, donde se menciona un viento fuerte proveniente del este, y los golpes de Egipto mejor conocido como las plagas de Egipto, que tienen explicación científica, porque Dios obra a través de procesos naturales. Este aspecto de Dios, que opera dentro del orden natural, se conoce como Elohim. Esto sugiere que los milagros bíblicos no violan las leyes naturales, sino que son manifestaciones extraordinarias de cómo Dios trabaja dentro de ellas. Desde el punto de vista de la biología, para que una mujer quede embarazada, necesita la contribución tanto del material genético masculino como del femenino. De hecho, no es ni siquiera posible que una mujer quede embarazada de otra mujer, o un hombre de otro hombre, aunque sean de la misma especie. Por lo tanto, biológicamente hablando, es absolutamente imposible que una mujer quede embarazada sin la participación de un hombre, sin importar las circunstancias. Como tampoco es posible que Dios cambie sus propias reglas arbitrariamente y decida mezclar divinidad con humanidad, que de pronto decida ser un semidios, hijo de una humana y exponerse a los sufrimientos.
necesidades, incluso la misma muerte. Al mezclarse y estar en un cuerpo humano, ya no es divinidad pura. Cuando hablamos de divinidad pura, nos referimos a la esencia o naturaleza divina que se considera absoluta y trascendente, es decir, libre de cualquier limitación o condición terrenal. Sin embargo, al mezclarse con un cuerpo humano, esa divinidad se ve afectada por la condición material y finita de la existencia humana. En un cuerpo humano, la divinidad se ve sujeta a las limitaciones físicas y emocionales inherentes a la experiencia terrenal. El cuerpo humano está sujeto al tiempo, al espacio y a las leyes naturales, lo cual contrasta con la naturaleza eterna y omnipotente de la divinidad. Además, el cuerpo humano está expuesto a las imperfecciones y debilidades propias de la condición humana, como el sufrimiento, la enfermedad y la muerte, aspectos que no afectan a la divinidad en su estado puro. Por lo tanto, al estar encarnada en un cuerpo humano, la divinidad ya no puede considerarse pura en el sentido absoluto, ya que se ve influenciada y limitada por la experiencia terrenal. Hay muchas especies que tienen espermatozoide, pero para crear a un león se necesita el espermatozoide de un león, así con cada especie, con lo cual, para crear a un hombre se necesita un espermatozoide de un hombre. El espermatozoide contiene en su cabeza la carga genética, pero esa carga genética es la combinación de los genes de ambos padres. Cuando un hombre transmite su carga genética a través de un espermatozoide, solo transmite la mitad de su carga genética, la cual proviene de su padre y su madre. Y durante la fecundación, el espermatozoide se fusiona con el óvulo, que aporta la carga genética de la madre. En otras palabras, si el Espíritu de Dios iba a hacer que María quedara embarazada, necesitaría un espermatozoide que llevara la carga genética del Padre, que en este caso sería el mismo Espíritu de Dios, o el Dios Espíritu, que es lo mismo. Sin embargo, este espermatozoide también debería llevar la carga genética de los padres del Padre, ya que el 50% de la carga genética proviene de ellos. Entonces, esto nos hace pensar, ¿significaría esto que el niño tendría abuelos que son dioses? Porque un espermatozoide no puede estar sin carga genética, y un niño no puede nacer solamente con la carga genética de la madre. En este hipotético caso en el que se plantea que Dios haya creado un espermatozoide para fecundar a María, surge una interesante reflexión sobre la biología y la genética implicadas en el proceso de la concepción. Si consideramos que el espermatozoide creado por Dios lleva la carga genética del Padre, nos enfrentamos a una paradoja biológica y teológica. Desde el punto de vista biológico, el espermatozoide es la célula reproductora masculina que porta la información genética del padre. Esta información genética se encuentra codificada en el ADN contenido principalmente en la cabeza del espermatozoide. Por lo tanto, si Dios creara un espermatozoide para fecundar a María, esta célula contendría la carga genética del padre, que en este caso sería Dios mismo. Para entender mejor, consideremos que los espermatozoides son como mensajeros que llevan información genética. Sin esta información, no podrían cumplir su función de fertilizar un óvulo y crear un nuevo ser. Por lo tanto, la idea de un espermatozoide sin carga genética contradice las reglas básicas de cómo funciona la reproducción. La carga genética es esencial para la reproducción sexual en la mayoría de los organismos, incluidos los humanos. En la fecundación humana, cada progenitor contribuye con la mitad de la carga genética del futuro descendiente. El espermatozoide, como célula reproductora masculina, aporta la mitad del material genético del padre, mientras que el óvulo, como célula reproductora femenina, contribuye con la otra mitad. Esta combinación genética única es lo que determina las características y el potencial genético del futuro individuo. Si consideramos que un espermatozoide creado por Dios careciera de carga genética porque es un ser divino, contradiría los principios básicos de la biología reproductiva. Sin información genética, el espermatozoide no podría contribuir a la formación de un nuevo ser vivo. Además, si la madre tuviera que aportar el 100% de los genes, el resultado sería un clon de la madre en lugar de un hijo de Dios y la madre, y dejaría de ser mitad Dios y mitad humano. Entonces, si pensamos en ello de manera simple, la idea de que un espermatozoide no puede existir sin información genética, nos hace reflexionar sobre la complejidad biológica de cualquier intervención divina en la concepción. Sin embargo, desde una perspectiva teológica, surge una interrogante: ¿cómo conciliar la idea de que Dios como entidad divina y espiritual pueda tener una carga genética en un espermatozoide creado por él mismo? Esto desafía la idea común de que la divinidad está separada del mundo biológico y material. La noción de que el Mesías debería ser un rey del linaje de David, de la tribu de Judá,
Es un concepto central en las profecías mesiánicas de la Tanaj, Biblia hebrea, especialmente en textos como el libro de Isaías y el libro de los Salmos. Según estas profecías, el Mesías sería un descendiente directo del rey David, quien gobernó sobre Israel en la antigüedad. Esta conexión con la tribu de Judá y el linaje de David refuerza la legitimidad y la autoridad del Mesías, como líder supremo del pueblo judío. El énfasis en el linaje paterno, es decir, que el Mesías debería ser descendiente del padre en lugar de la madre, se deriva de la tradición genealógica judía desde la época bíblica, donde la ascendencia se rastrea típicamente a través de la línea paterna. Esto subraya la importancia de la herencia y la continuidad de la línea real de David en la identificación del Mesías. En contraste, en lugar de seguir la promesa original de Dios a su pueblo Israel, y no a los cristianos, de un Mesías terrenal y político para Israel, el cristianismo ha desenfocado la promesa, cambiado hacia la invención de un Mesías más divino y sobrenatural. Esto aleja el enfoque del reinado político del Mesías hacia uno más espiritual y celestial, alterando por completo la comprensión de su papel según las Escrituras. Si Jesús no desciende biológicamente de José, no cumple con los requisitos mesiánicos según las profecías bíblicas. Es crucial recordar que la noción de un Mesías es fundamentalmente judía y no cristiana. Esta promesa fue dada por Dios al pueblo de Israel y no involucra la idea de un semidios, sino la de un líder humano, un judío descendiente de David, destinado a ser ungido como rey sobre su pueblo. Es importante mantener esta perspectiva, y no permitir que los conceptos y promesas originales dadas por Dios a Israel sean alterados o cambiados por interpretaciones posteriores. En resumen, según las profecías de la Biblia hebrea, para ser el Mesías prometido a Israel, se requiere ser descendiente directo del rey David y pertenecer a la tribu de Judá. Esto significa que José, como padre biológico de Jesús, es quien proporciona el linaje tribal necesario para cumplir con estas profecías, y no por casualidad, el judaísmo tradicional enseña que habrá un Mesías que morirá, y a este Mesías se le conoce como Ben Yosef, que quiere decir, hijo de José. Vamos a mirar otro ángulo. Adán y Eva fueron creados directamente por Dios, por lo que no heredaron ninguna carga genética de progenitores, porque no hacía falta un espermatozoide, ni había una mujer para embarazar. En lugar de eso, su carga genética fue completamente diseñada por Dios porque fueron creados de la nada. Dios no se convirtió en hombre, Dios creó al hombre. En resumen, Dios creó a Adán y a Eva sin depender de un proceso de reproducción humana, pero por supuesto, era la creación. A partir de ahí se dio la orden de reproducción tal y como la conocemos hoy día. Son dos cosas muy distintas. El avance de la tecnología y la ciencia nos ha permitido comprender mejor las leyes que rigen la naturaleza humana establecidas por Dios Creador, desafiando antiguas creencias religiosas. Hace 1000 años se podía engañar fácilmente a las personas por falta de tecnología. Se les podía decir que Dios se hizo hombre y tenían que creerlo sin cuestionar, pero ahora tenemos herramientas como el microscopio y el ADN que revelan la verdad. El microscopio fue inventado por varios científicos en diferentes momentos. Uno de los primeros fue Zaharías Janssen en 1590. Pero fue Antoni van Leeuwenhoek quien realmente lo mejoró para ver cosas más pequeñas con más detalle en el siglo XVII. Posteriormente, la colaboración de varios científicos fue fundamental para entender la estructura del ADN. En 1869, Friedrich Miescher identificó por primera vez el ADN como una molécula, aunque no se entendía su importancia biológica en ese momento. En la década de 1950, James Watson y Francis Crick, junto con otros como Rosalind Franklin, propusieron el modelo de la doble hélice del ADN. Este modelo explicaba cómo el ADN puede almacenar y transmitir información genética. La combinación de estos hallazgos llevó a un gran avance en nuestra comprensión de la genética y la biología molecular. Si en la actualidad, disponemos de tecnología, para entender cómo los seres humanos nos reproducimos naturalmente, ¿cómo podríamos explicar la idea arcaica de la antigüedad clásica, hace 2000 años, de que Dios se convirtió en humano, solamente con la fe ciega? Donde está el fundamento sólido, las personas de entonces no tenían acceso a la información genética, no conocían la variación en los organismos, ni los mecanismos que rigen la transmisión de los rasgos de una generación a otra, para poder rebatir, mediante la presentación de evidencia lógica, y contraargumentar. Tampoco eran expertos en las leyes divinas ni tenían un gran conocimiento de la Tanaj, ni las promesas hechas por Dios a su pueblo Israel. Pero aquellas personas solo tenían la única opción de creer a ciegas,
con miedo a que se les mandara al infierno si opinaban distinto. Ya puedes ver el grado de ingenuidad, si usaban la razón, es decir, si pensaban, y sin poder cuestionar lo que decidió la Iglesia que creyeran. En toda la existencia del cristianismo, han utilizado amenazas de condenación eterna en el infierno como un medio para inducir el miedo y la sumisión religiosa. A lo largo de la historia, se han promulgado dogmas y creencias religiosas como verdades absolutas, y aquellos que se resisten a aceptarlas pueden enfrentar estigmatización social o represalias, incluso, a lo largo de su historia. Además, la Iglesia cristiana ejerció una influencia significativa sobre el poder político, lo que le permitió promover sus intereses religiosos y coercitivos. Dicho de esta manera suena muy diferente, pero sí, en la historia, el cristianismo ha utilizado métodos coercitivos, es decir, que utiliza la presión, la fuerza o la amenaza para hacer que alguien haga algo que no quiere hacer voluntariamente. Es obligar a hacer algo bajo amenaza o castigo para promover la conversión y mantener la ortodoxia religiosa. Estos métodos incluyen la imposición de dogmas, la amenaza de castigos divinos, el infierno, la exclusión social a través de la excomunión y, en algunos casos, incluso la coacción física o la persecución de aquellos que no aceptaban la fe cristiana, hasta la muerte, como son los casos de las cruzadas y la Inquisición. La buena noticia es que ahora todos pueden ver con la luz de la Torá, la Biblia hebrea, cómo funcionan los mecanismos creados por Dios. Tenemos la ciencia a nuestra disposición, que nos permite investigar y dar con respuestas reales, y hacernos preguntas sin ningún temor, porque no hay otra forma de llegar a la verdad. Debemos preguntar y reflexionar. Mira lo bien que se siente hacer preguntas lógicas, usando la razón y sin miedo a que otro ser humano te condene al infierno por cuestionar un dogma, con la intención de corregir errores y acercarse a la verdad de la Torá. Por ejemplo, ¿es posible desde un punto de vista biológico que ocurran esas mezclas? ¿Es posible que el Dios que prohibió las mezclas, de pronto las permita? ¿Y si son tan abominables como describe la Biblia, por qué las permitiría para mezclarse a sí mismo? Y si fuera el caso, ¿por qué buscaría a una mujer casada o prometida a casamiento para tener un hijo con ella? ¿Cómo queda José en toda esta historia? De hecho, ¿qué pinta José en esta historia? ¿Cómo puede estar representada la moral que se nos enseñó en la Torá? En un Dios que no respeta a una pareja y embaraza a una mujer casada, incluso si es por una buena causa. ¿Cómo podría el Espíritu Santo tener relación con una mujer, como cualquier otra mujer, si es precisamente el Espíritu Santo? Si Dios crea a María, y luego María es la madre de Dios, ¿quiere decir que María sería la mujer de Dios Padre porque ambos son los padres del Dios Hijo? ¿Y si María no está casada con Dios, el Dios Hijo sería un bastardo? Entonces Dios, un ser infinito, creó a una mujer, para que fuera su propia madre, pero también su mujer aunque era legalmente la mujer de un hombre llamado José, para tener un hijo bastardo con ella, porque no estaban casados, y el resultado de esa unión divina humana, sería un Dios, que por cierto es el mismo, pero ahora mitad hombre y mitad Dios. En otras palabras, el Dios Padre, que es el mismo Dios Hijo, y Dios Espíritu, tuvieron la necesidad de crear a una mujer para poder tener un hijo con ella, hijo que ya existía porque era el mismo, y a partir de entonces, esa mujer viene a ser su propia madre. Por lo tanto, ¿ambos tienen la misma autoridad como padres? Deberían llamarse entonces Dios Padre, y Diosa Madre, que tuvieron a Dios Hijo, a través del Dios Espíritu, y como Madre de Dios, es corredentora, mediadora, receptora de las oraciones de los devotos de la tierra. Es creadora, supervisa y sostiene a la creación toda, incluido el espacio exterior y los microorganismos, por lo tanto también es infinita. Pero no puede ser infinita porque fue creada. Esto definitivamente ya es otra Biblia. Es una locura. Ahora tiene sentido que la Iglesia haya prohibido pensar y analizar su imposición. Pero, pensemos un poco más, ¿María nunca tuvo relaciones sexuales con su esposo? Ni siquiera después de haber dado a luz al Dios hombre. Sería adulterio tener relaciones con su esposo, después de haber tenido un hijo de un Dios, aunque no sean de la misma naturaleza. Según esto, ¿qué pinta José en esa historia? Si el Dios Hijo es la segunda persona de la deidad, y la primera persona es el Dios Padre, pero el Dios Hijo fue engendrado por el Dios Espíritu, que es la tercera persona de la deidad, ¿de quién es hijo el Dios Hijo si todos los dioses son el mismo Dios? Podríamos hacer tantas preguntas como nuestro intelecto nos permita, porque es normal en el ser humano querer crecer y comprender, buscar respuestas. Y para tener respuestas primero hay que tener preguntas.
Esto diferencia el judaísmo del cristianismo, que el primero llega al conocimiento a través del estudio de la Torá y el razonamiento lógico, mientras que el segundo se destaca por la imposición, el dogma y el miedo. Capítulo 4. El papel de María como Madre de Dios, y cómo encaja en este contexto. En realidad, el nacimiento virginal es un punto fundamental para todas las ramas del cristianismo, ya sean católicas, protestantes o evangélicas. Aunque puedan no creer en la asunción de María o en su concepción inmaculada, ninguna de ellas niega el nacimiento virginal, ya que es el fundamento de la fe cristiana en general. Pero se puede entender cuando echamos un vistazo a las culturas de aquella época. Por ejemplo, Zeus, un dios de la mitología griega, se enamora de una mujer llamada Alcmena, hija de Electrión. Zeus la engaña tomando la forma de su esposo Anfitrión y la embaraza. De esta unión nace Hércules, quien ahora es hijo del dios Zeus en el cielo y de Alcmena en la tierra. En el mundo no judío, hace tantos siglos atrás, influenciado por la mitología griega y luego romana, este tipo de historias se veía como algo normal y hasta deseable para crear héroes poderosos. Por eso a las personas de aquel entonces, no les costó mayor esfuerzo en comprar la idea de un dios que busca a una mujer humana para tener un hijo. A veces para entender el por qué se cree en un dogma, dicho de otra manera, en una imposición religiosa, es necesario enfocar esa imposición desde otro ángulo. Y al tener perspectiva se pueden ver las incongruencias y todo lo ilógico, como, por ejemplo, lo que sugiere ese dogma cristiano, es que ese casamiento o compromiso formal entre José y María no tiene ninguna importancia en absoluto, ni hay ningún respeto por parte de ese Dios hacia José, incluso hacia María, dejando a José desplazado en una posición muy incómoda y humillante por completo. Después de desposarse con María, es decir, casarse o prometerse formalmente en matrimonio, viene un Dios, y embaraza, sin más, a su mujer, y a eso le llaman acto divino. Obviamente este no es el Dios de los hebreos, el Dios bíblico, el único y creador indivisible e incontenible. Respetuoso y piadoso. Compasivo con su creación. Así es, según la narrativa cristiana, María estaba casada o comprometida en matrimonio con José, cuando quedó embarazada por un Dios espíritu. En Lucas 1:26 se relata que un ángel habló con María y le dijo que, aunque estaba casada tendría un hijo directamente de Dios Padre, a través del Dios Espíritu y ese hijo sería Dios mismo al que llamarían Hijo de Dios, todo un trabalenguas. Lo que no saben muchos lectores de estas cartas llamadas Evangelios, es que la primera de ellas fue posiblemente Marcos, que se decidió a poner por escrito una información que se transmitió oralmente durante toda una generación, y posteriormente, lo que se conoce como Mateo, fue una copia de Marcos, y así sucesivamente. Seguramente la primera carta, la original, narraba correctamente los hechos que se transmitieron oralmente durante una generación. Pero ahora, es bien sabido entre los historiadores que estos relatos fueron corregidos, editados, traducidos y versionados por los cristianos durante siglos. Por eso, pasajes como, Dios y yo somos uno, que ya lo expliqué en el vídeo anterior, o donde dice, le adoraron, en lugar de traducir, le hicieron una reverencia, que también expliqué en el vídeo anterior. Son argumentos carentes de base bíblica que no pueden ser utilizados para fundamentar una fe, si es que se busca creer en el verdadero Dios, por supuesto, y sin engaños, o lo que es peor, autoengañarse teniendo a mano la Torá que nos explica claramente cada detalle, como dice Números 23:19. Dios, no es hombre, ni hijo de hombre. Punto y final. Hay que meditar en lo siguiente, no se puede desplazar este texto que fue anterior y original, dado por Dios directamente a su pueblo Israel por mano de su siervo Moisés, reemplazándolo por un texto que nadie sabe de dónde salió realmente, porque siendo objetivos, nadie sabe cuál es el origen exacto de esas cartas del mal llamado Nuevo Testamento. Ni los historiadores lo pueden comprobar a ciencia cierta, ni lo que decía realmente el primer manuscrito. Para nadie es un secreto que esos textos han estado manipulados por los cristianos durante tantos siglos. Todo lo que se sabe son conjeturas. Los cristianos afirmaron que las cartas personales dirigidas a individuos como Tito, Filemón y Timoteo, así como a comunidades, tienen más importancia que la mismísima Torá, que fue entregada con proezas y milagros por la mano de Moisés y los profetas a todo el pueblo de Israel, y en presencia de todo el pueblo de Israel, y no a un pequeño grupo o individuo. Estas cartas brindan consejos para las personas de ese momento y lugar, pero no son las leyes divinas. Es importante no confundirse. Es crucial mantener las cosas en su contexto correcto. Lo que quiero decir, es que no se pueden dejar de lado los fundamentos que Dios entregó en la Tanaj.
donde se definen la moral, la ética, los valores, el cómo debemos comportarnos con el prójimo, con el planeta, con los animales. En donde están establecidos conceptos como el templo, los días de la semana, los años, y la misma creación y el mismo Mesías. En donde está establecida la forma de creer en Dios y cómo debemos dirigirnos a Él. Estos textos están escritos en lengua sagrada y además contienen códigos matemáticamente perfectos para su comprobación. El mal llamado Nuevo Testamento simplemente carece de toda esta riqueza. Otro aspecto a considerar es la creencia cristiana de la Trinidad, que describe a Dios como una entidad compuesta por tres partes distintas pero que, según ellos, son una sola, aunque se les llama abiertamente Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y argumentan que esto no es politeísmo. Sin embargo, cuando se les pregunta sobre este concepto, suelen responder que es un misterio divino que solo se entenderá después de la muerte. En contraste, los judíos pueden explicar su creencia en un solo Dios, de acuerdo con lo que se les reveló a sus ancestros, sin misterios ni necesidad de esperar hasta después de la muerte para entenderlo. Según la teología cristiana, Jesús es considerado el Hijo de Dios por su naturaleza divina y el Hijo de María por su naturaleza humana. Desde este punto de vista, el Dios Espíritu se ve como el agente divino en la concepción virginal de Jesús, pero no se le atribuye una paternidad biológica. Pero la cosa se pone aún mejor, porque por otro lado, hay un grupo dentro del cristianismo que no otorga a María el título de Madre de Dios, a pesar de que en su propia religión consideran que ella sí es la Madre de Dios, por haber dado a luz a Dios. Sí, efectivamente, cuando lo miras detalladamente comienzan a aparecer otros colores que antes no se veían. Precisamente porque la Iglesia obliga a no pensar ni analizar sino a aceptar los dogmas o irás al infierno. Entre el mar de imposiciones que pudiera citar, traeré solo uno como ejemplo, y dice así: si alguno no confiesa que el Emmanuel es verdaderamente Dios, y que por eso la Santa Virgen es Madre de Dios, o Theotokos, pues parió según la carne al Verbo de Dios hecho carne, sea anatema. Esta declaración se encuentra en las actas del Concilio de Éfeso. Específicamente en la carta de Cirilo de Alejandría a Celestino I, Papa de Roma. Theotokos significa Madre de Dios o portadora de Dios. Este concilio afirmó la doctrina de la unión hipostática de las dos naturalezas de Cristo, la humana y la divina, y reconoció a María como la Madre de Jesús, quien es considerado tanto Dios como hombre. Anatema es una maldición muy fuerte que la Iglesia usa para quien no crea en sus imposiciones. La persona es además expulsada de la comunidad religiosa por ser considerado un hereje y por creer o hacer cosas que la Iglesia no aprueba. Gran parte del pueblo judío es incapaz de ver a Yeshua como un Mesías, simplemente porque el cristianismo secuestró su identidad transformándola en un dios pagano, ajeno a la fe judía, que contradice la Torá y que ha dado origen a una religión separada. Por eso es crucial la revelación de los textos encriptados en la Torá, ya que revelan la verdadera identidad de Yeshua sin influencias religiosas añadidas. Dentro de la fe cristiana, cuando se habla del Padre de Jesús, se refieren a Dios Padre y no al Dios Espíritu, a pesar de haber sido el Dios Espíritu quien dejó a María embarazada. Jesús es visto como el Hijo Divino de Dios Padre, aunque nació de una madre humana. En resumen, si Jesús es llamado Hijo de Dios porque fue engendrado por Dios, también debería ser considerado hijo de una mujer humana porque nació de un vientre humano. Esto lo convierte en una especie de mezcla entre humano y divino, un híbrido. No hay que confundirse con la expresión hijo del hombre, ya que en hebreo significa simplemente ser humano. Pero no podían traducirlo correctamente, ser humano, porque dificultaría su dogma. Las traducciones pueden ser engañosas y se han utilizado para transmitir ciertos mensajes con intención. Imagina cómo reaccionarían las personas en la época de Jesús al descubrir que no era humano, sino Dios mismo entre ellos. Lo más sorprendente es que podían cuestionarlo, incluso probarlo, aunque esté prohibido poner a prueba a Dios, e incluso podían matarlo. Otro punto para considerar, es cómo este Dios se relacionaba consigo mismo. Se dirigía en oración a sí mismo, asistía a la sinagoga para encontrarse consigo mismo, estudiaba las leyes que él mismo había entregado a Moisés, etc. Este Jesús, según esa línea de pensamiento idólatra, sería el mismo que liberó a Israel de Egipto. Abrió el mar y creó el universo, habría creado a su propia madre y a aquellos que le asesinarían. Es una locura todo esto. También es curioso notar que, según la Biblia hebrea, nadie puede ver a Dios y sobrevivir, sin embargo, extrañamente, ninguna persona, incluida su propia madre, sufrió la muerte al verlo. En cuanto a los hermanos de Jesús,
Ha habido debates y diferentes interpretaciones para poder conciliar este hecho con su dogma, a lo que el cristianismo sostiene la doctrina de la perpetua virginidad de María, lo que significa que María permaneció virgen antes, durante y después del nacimiento de Jesús, aunque estuviera casada con José, antes, durante y después de su nacimiento. Por otro lado, algunas denominaciones cristianas, para poder dar sentido a su teología, han optado por enseñar que los hermanos, mencionados en los evangelios, podrían ser parientes cercanos o medio hermanos en lugar de hermanos biológicos. Obviamente surgen muchas preguntas, como por ejemplo, ¿por qué Dios decidiría nacer de una mujer que ya estaba casada y que además su esposo humano tenía hijos de otra relación? Aquí surge una pregunta crucial: según la ley que Dios mismo entregó a su pueblo, estar con una mujer casada está prohibido y es considerado adulterio. Sin embargo, en esta historia, ese mismo Dios tiene un hijo con una mujer que ya estaba desposada con un hombre, José. ¿Cómo encajaría este triángulo dentro de las leyes de la Torá? ¿Para qué Dios nos daría estas leyes, si con su ejemplo las destrozaría por completo? Estas interrogantes son fundamentales y necesitamos explorarlas para obtener una comprensión clara. De lo contrario, la persona podría quedar atrapada en dogmas anticuados, aceptándolos sin cuestionarlos para que no lo manden al infierno. Pues, este tema queda como uno de los misterios no resueltos del cristianismo. Pero aquí no se acaba la travesía. En el próximo episodio de nuestra serie Ben Yosef, nos adentraremos en uno de los misterios más cautivadores. ¿Quién es verdaderamente el Espíritu Santo? Prepárense para desvelar secretos aún más profundos y enigmáticos que desafiarán nuestra comprensión. ¿Qué secretos revelará este nuevo episodio? No te lo pierdas. Espero que hayas disfrutado tanto como yo este fascinante viaje reflexivo. No olvides suscribirte al canal para no perderte ni un solo detalle de esta serie. Si te ha gustado el vídeo, dale un like y compártelo para que ellos también se unan a este viaje. Soy Joan Oxford, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.